Seguimos, ¿ya? Ya, seguimos. Ahora intersección, ¿ya? Intersección. Dice, tenemos acá el conjunto que va, el conjunto A, que va desde menos infinito hasta 7. ¿Ya? Entonces, si ese conjunto va desde menos infinito hasta 7, obviamente viene desde bien a la izquierda, ¿no? Bien a la izquierda, ¿verdad? ¿Hasta dónde? ¿Ya? Hasta el 7 nada más. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Digamos que el 7 esté por acá. ¿Vamos? Ya. Entonces, vamos a ver cómo podemos representar de manera práctica ese intervalo. Hasta ahí. El profe, hasta ahí me viene ese intervalo. Ese viene a ser su cota superior. Así es. ¿Sí? Entonces todos esos valores va a tomar, ¿verdad? ¿7 lo toma o no? ¿Cómo? ¿7 lo toma? No lo toma, ¿sí o No lo tomo. Claro, pero es una bolita ahí sin achurar. ¿Estamos? ¿De ahí qué me dice? Desde el menos infinito hasta 2, pero cerrado en 2. O sea, 2 siempre lo va a tomar. Va a tomar esa cota superior. Sería hasta el 2. Aquí está hasta solamente hasta el 7. Para mi conjunto A. Para mi conjunto B solamente lo toma hasta el 2. 2 estará más o menos por acá. 2. Representamos de manera práctica. Sería hasta aquí. ¿Listo? Vamos a ver. Ahí, por abajo. Por arriba o por abajo, la cosa es que sea bien didáctico dibujar las geometrías de esos intervalos. ¿Sí? Listo. Me están pidiendo a mí ahora intersección. ¿Sí? Ahora yo tengo que intersectar esos valores. ¿Qué cosa es la intersección? La intersección es tomar los valores en común a esos dos conjuntos, a esos dos intervalos. Los valores en común a esos dos intervalos, mire, para el conjunto A viene desde menos infinito hasta 7. ¿Sí? Todos estos valores. Para el conjunto B viene desde menos infinito hasta el 2. ¿Sí? No hay que olvidar que esta es una bolita achurada, ¿no? Ahí lo toma el 2. Oye, mira, ¿qué elementos están compartiendo estos dos conjuntos? Desde menos infinito hasta el 2. Así es, mírale. ¿Son estos elementos o no? Sí. Claro. Claro. Estos elementos le pertenecen al conjunto A también, ¿verdad? Sí. Y también le pertenecen al conjunto B. B. Por lo tanto, esto sería. Así es. Eso vendría a ser tu conjunto B. Y a la vez de A también. Claro. Y esto vendría a ser tu conjunto A. ¿Sí? Esto vendría a ser tu conjunto A. Pero a mí me están pidiendo la intersección, profe. La intersección es los elementos que comparten en común esos dos intervalos. ¿Sí? ¿Cuáles serían estos elementos de B, verdad? Todos los elementos de B. Todos los elementos de B serían, claro, ¿no? El 2 le pertenece al A también, ¿o no? Sí. Claro, por eso es que al momento de hacer la representación simbólica, ¿cómo sería? A intersección. Ojo, el símbolo de intersección es una U hacia arriba. ¿Ya? Una U hacia arriba. ¿A qué es igual? ¿Desde dónde? Desde menos infinito, ¿no? Abierto, ¿verdad? Desde menos infinito hasta dónde, ¿ya? La intersección. Hasta el 2, ¿o no? Sí. ¿Al 2 lo toma o no? Sí, lo tomo. También lo toma el 2. ¿Por qué? Porque el 2 le pertenece al conjunto B también, como le pertenece al conjunto A. Por lo tanto, va a tomar el 2. ¿Cómo sería? Cerrado, ¿sí o no? Así es. ¿Sí? Entonces, de manera general, ¿cómo yo represento por comprensión dos conjuntos que se van a intersectar? Los X que pertenecen a los reales, tal que ese X le va a pertenecer al conjunto A y ese X, ahora ya no es OA, date cuenta, y X le pertenece al conjunto B, ¿sí? Sí. Así es. O sea, los elementos en común nada más. Ya no la unión de ellos, sino los elementos en común nada más. Los elementos que van a compartir los dos conjuntos. ¿Sí? En este caso, claro que la intersección coincidió con el conjunto B, ¿sí? Pero no se va a dar en todos los casos. ¿Eh? Propiedad, profe, no, ten cuidado. Eso se da en este caso, ¿no? Especial ha salido, ¿verdad?
que es la intersección de esos dos conjuntos, coincide con uno de ellos, ¿verdad? Pero eso no se va a dar en todos los casos, tengan cuidado. Ahora veamos el conjunto diferencia. La diferencia de dos conjuntos, a ver. La diferencia de dos conjuntos, o de dos intervalos en este caso. Dice, tenemos el siguiente intervalo, de 5 a 10. A ver, de 5 hasta 10. ¿Ya? 5 hasta 10. Vamos a ver. Tenemos de 8 hasta el infinito. Pero primero vamos a dibujar el conjunto A. ¿El conjunto A de dónde? De 5 a 10. En 5, ¿cómo es en 5? Tu 5 es el más allá. En 5 es cerrado, lo puede tomar al 5, ¿sí o no? Sí. Entonces lo graficamos de manera didáctica así. Profe, el 5 lo puede tomar, allá achurra. El 10 lo toma, no lo toma, profe, allá, déjalo abierto ahí nomás, sin pintar. ¿Y qué cosa? De 8 al infinito. El 8 está por acá. El 8 lo tenemos por acá. Ahí está el 8, hasta el más infinito, ¿no? Sí. ¿Dónde estaría el más infinito? A ver. Con la mano derecha. Claro, ¿no? Entonces de la siguiente manera lo graficamos. Lo graficamos ahí. Listo. El profe va a tomar desde el 8 hasta el más infinito. En 8 abierto, no lo toma al 8. Entonces dibujamos aquí en el extremo una bolita sin pintar. Entonces ya tenemos que va desde el 8 hasta el infinito mi conjunto B y desde el 5 hasta el 10 para mi conjunto A. Entonces ahí pintamos. Me están pidiendo ahora la diferencia. ¿Qué cosa es la diferencia? Vamos a ver eso. ¿Qué cosa será la diferencia? ¿Sí? Entonces vamos a ver. Listo. Tenemos ahí el conjunto A y tenemos acá al conjunto B. ¿Sí? Ahí tenemos al conjunto B. Entonces, ¿qué cosa es la diferencia? Si yo quiero A menos B, ¿sí? Son todos los elementos que le pertenecen a A, pero que no le van a pertenecer a B. ¿Sí? Le van a pertenecer a A, pero no a los de B. Por ejemplo, acá que tenemos. Profe, mis elementos de A son de 5 a 10. ¿Sí? Entonces tú, para hacer la diferencia A menos B, todos los elementos de A, pero que no comparta esos elementos, que no compartan, ¿ya? Los elementos que tiene A con los de B. Mira, B, acá hay una compartición de elementos o no, Sí. en este pequeño intervalo. Mira, de 8 a 10, ¿no? Hay compartición, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué cosa es la diferencia? Lo que tiene A menos los valores que tiene B. Menos los valores que tiene B. Sería solo ¿desde dónde a dónde? Desde 5 hasta 8. ¿Sí o no? Profe, entonces la diferencia sería desde 5 hasta el valor de 8. Hay que tener cuidado acá. A ver. 8, mira, vamos a ver. La diferencia sería su simbología de la siguiente manera. Los valores de A menos los valores de B. ¿Desde dónde, profe? Desde el 5. ¿Dónde están esos valores? Desde el 5, profe. ¿Abierto o cerrado? Cerrado, ¿no? Sí. Ahí está, cerrado. Profe, ahí está cerrado. Desde el 5. Ah, acá viene el problema. La cota superior. Mire, ve. La cota superior. Los valores de A que le pertenecen a A, pero que no le pertenezcan a B. Oye, ¿el valor de 8 le pertenece a B? No le pertenece a B. No le pertenece. Entonces, ese podría ser la cota superior ¿o no? De A menos B. Ese A menos B, ¿estaría tomándole al 8? Sí. ¿Sabes por qué? Porque el 8 no le pertenece a B. El 8 le pertenece a A, pero no le pertenece a B. ¿B lo toma al 8? No. Entonces, como le digo, el concepto de la diferencia de dos intervalos es los elementos que le pertenecen a A, pero que no le van a pertenecer a B. O sea, sácale esos elementos que le van a pertenecer a B. ¿Sí?
Entonces, profe, ahí está el A. Desde 5 hasta 8. O de 5 a 10. ¿Cuáles son los elementos que le pertenecen a B? Los elementos que le pertenecen a B son todos los del 8, pero abierto, hasta el 10, ¿no? No, perdón, hasta el infinito. Le vamos a quitar esta parte, ¿sí o no? Le vamos a quitar esa parte. La cuestión es hallar la cota superior, acá. Como el 8 no le pertenece a B, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería la diferencia? ¿Desde 5 hasta 8 o no? Desde 5 hasta 8, cerrado o no. Claro, cerrado. ¿Por qué? ¿Por qué está tomando ese 8? ¿Por qué está tomando ese 8? Porque el 8 le pertenece a la A, pero no le pertenece a B. 8 le pertenece a A, pero no le pertenece a B. A ver. Ya. Entonces seguimos. Desde el 5 hasta el... A ver. Desde el 5 hasta el 8. 8 es un elemento de A. Y 8 no le pertenece a B, obviamente. ¿Cómo es la diferencia? Los elementos de A... Justo en el momento que todavía... Los elementos de A, pero que le pertenecen a A, pero que no le pertenece a B. Yo puedo tomar el 8. ¿Por qué? Porque le pertenece a A, pero no le pertenece a B. Así que no hay ningún problema. Esa vendría a ser la cota superior. A ver. ¿Cómo sería de manera general la diferencia entre dos conjuntos? No te olvides que ese X pertenece a los reales. ¿Sí? X pertenece a los reales, pero ese valor de X, ¿sí? Ese valor de X le pertenece a A, claro. Y además, X no le pertenece a B, ¿o no? Claro. Esa sería la diferencia entre esos dos conjuntos. Los elementos que le pertenecen a A, pero que no le van a pertenecer a B. Los elementos de A en este caso son de 5 a 10. Pero hay elementos que también le pertenecen a B, que son estos de acá, ¿verdad? Entonces le sacamos ese pequeño intervalo y ¿qué me estaría quedando? De 5 cerrado hasta 8 cerrado. ¿Por qué cerrado, profe? Porque 8 lo toma A o no. ¿8 es elemento de A o no? Sí. ¿Y 8 es elemento de B? No. Entonces el concepto hay que tomar ahí en cuenta el concepto. Los elementos que le pertenecen a A, el 8 le pertenece a A. Y no le pertenecen a B. Entonces le sacamos del 8 hacia arriba, ¿verdad? O después, perdón, de los elementos del 8 hacia arriba. ¿Sí? Del 8 hacia el 10. Entonces esa sería la diferencia entre esos dos intervalos. ¿Qué me dice el complemento? Complemento de un conjunto. Para hablar yo de complemento, se habla solamente de un conjunto. ¿Estamos? De un intervalo. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo acá que mi intervalo A pertenece desde menos infinito hasta 7. ¿Vamos? Entonces sería desde menos infinito hasta 7. De manera geométrica sería de la siguiente manera. Listo. Ahí está. Tenemos ese intervalo desde menos infinito hasta el valor de 7 nada más. ¿Ya? Acá hay infinito positivo, infinito negativo. Entonces hasta el valor de 7 nada más toma, ¿no? Abierto, ahorita sin achurar. Entonces eso sería, ahí estaría fluctuando los valores de mi conjunto o de mi intervalo A. Ahí está. ¿Cuál es su complemento? Su complemento es todos los elementos que le pertenecen, ¿ya? Todos los elementos que no toma, el conjunto A para llegar a los reales, digamos. ¿Cómo se come esto? En otras palabras, los elementos de A, a ver, los reales es toda la recta real, ¿verdad? Todos los elementos que hay en la recta numérica real, ¿sí? ¿Qué es lo que le falta al conjunto A para ser un conjunto real? Ser toda la recta real. Ser toda la recta numérica real. ¿Le faltan estos elementos o no? ¿Sí o no? Profe, entonces, ¿cuál es el complemento de A? El complemento de un conjunto es todos aquellos elementos que le faltan a ese conjunto, ¿ya? Para complementar la recta numérica real. Así es. Entonces serían esos elementos de ahí. Miren, todos estos elementos de ahí
el complemento de mi conjunto A. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que le falta al conjunto A para convertirse en la recta numérica real. ¿Sí? Sería en este caso, mira, 7 lo toma, no lo toma, ¿sí o no? Entonces su complemento, ¿estaría tomándolo al 7 o no? Sí lo toma al 7, su complemento. ¿Por qué? Porque mi conjunto A no lo toma al 7. Entonces para que este conjunto se complemente con él, para formar la recta numérica real, tendría que tomar el 7 o no. Claro. Entonces sería complemento de A es de la siguiente manera. Esa es su notación. Es igual. Es igual al intervalo, a ver, desde 7. Ojo, claro, desde 7 cerrado. Oye, ¿el conjunto A lo tomaba o no lo tomaba al 7? No lo tomaba. Pero su complemento, que es lo que son todos los elementos que va a tomar, ¿no? Que va a tomar ese conjunto para complementarlo a él y sea la recta numérica real. ¿Qué le faltaba a él tomar para que sea la recta numérica real? Para que tome toda la recta numérica real. ¿Le faltaba el 7 o no? Él no tomaba el 7. Ahora lo va a tomar. Su complemento es ese. Ahora lo va a tomar. ¿Desde el 7 hasta dónde? Hasta el infinito. Hasta el más infinito. Muy bien. Eso es el complemento de A. Lo que le falta a ese conjunto para complementar la recta numérica real. ¿Sí? Eso es el complemento de un conjunto. ¿Ya? Entonces en este caso ahí tenemos, ¿no? De manera general, ¿cómo es esto? X que pertenece a los reales, tal que X no pertenece al conjunto A. ¿Estamos? Esa es la manera de representar por comprensión y de manera general al complemento de un conjunto. Todos los elementos, ¿sí?, que no ha tomado ese conjunto A. Si acá no lo tomaba al 7, su complemento sí lo va a tomar para llegar a ser la recta numérica real. Desde el 7 hasta el más infinito. ¿Estamos? Listo. Eso es todo. Muy bien.